compartiendo en esta escuela, para los que vinieron hoy por primera vez, hemos estado compartiendo el tema de la restauración de las puertas de Jerusalén, sabiendo que Nehemías en la palabra, los que ya leyeron el libro de Nehemías era el copero del rey. El ser copero en ese tiempo era un cargo, un trabajo muy importante como en el gobierno. Todo rey, antes de comer, el copero probaba la comida, probaba el vino. Y si el vino estaba envenenado, el primero que moría era el copero, entonces el rey ya no tocaba el vino. Pero el copero siempre probaba de primero el vino y si estaba bien, le decía al rey, puede beber, porque no está malo. Entonces el copero tenía una particularidad. Un copero siempre se mantenía alegre, porque el vino en la Biblia significa alegría, fiesta, celebración, gozo, y esa es la fuerza de todo cristiano, el mantenerse contentos. Cuando una persona está triste, se mantiene débil. Entonces vemos acá que a Nehemías le mandan una noticia. Él se entera que Jerusalén, su ciudad, se le acaban de quemar sus puertas y se le vinieron abajo, la ciudad entera se cayó, se cayeron las fortalezas, se cayeron las paredes y las puertas se quemaron. Pero vino Nehemías y se puso a llorar. En Nehemías 1:3 dice: ellos me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad ahí en la provincia, están en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Entonces Nehemías estaba muy triste porque las puertas de Jerusalén se quemaron. Hemos estado compartiendo las puertas de Jerusalén una a una en esta escuela, cómo se han ido restaurando cada una de las puertas. La primera puerta que él restauró fue la puerta de las ovejas, después la puerta del pescado, todo esto está en Nehemías 3, después la puerta antigua, que vimos que la puerta antigua, de último vamos a hacer un resumen de todas las puertas. La puerta del valle también, vemos que es muy importante, la puerta del muladar, que es demasiado importante, que es la puerta del basurero, es donde uno confiesa todas sus basuras y suciedades, que se llama ministración, que es una puerta muy importante que hay que volver a edificar hoy en día en las iglesias. La puerta de la fuente fue otra puerta y fue la última puerta que yo toqué en el programa pasado. Hoy vamos a continuar con las siguientes puertas. Vamos a Nehemías 3, 25 y 26, y ahí está la siguiente puerta. La siguiente puerta que le toca restaurar a Nehemías, que estas puertas vimos también que están enfocadas en el alma. Estas puertas son puertas que no son visibles, son puertas que son en el alma, tenemos todas estas puertas. Cuando se nos han derribado, nos las tienen que volver a levantar. Nos las tiene que volver a levantar el Señor Jesús con mucho vino, con mucho gozo. Eso es cuando una persona se derriba totalmente en su vida. Y sabemos que cuando se nos derriba la vida, a veces no hay quien venga a ayudarnos, sino que toda la gente se nos aleja y nos mira como animales raros. Pero estas puertas fueron edificadas con el propósito que Jerusalén volviera a la vida. La puerta de las aguas es la siguiente puerta que yo voy a mencionar. La puerta de las aguas, le podemos leer, si alguien me tiene, tal vez ponen el micrófono, lo pasan por ahí. Si alguien me lee, tal vez Mayra, si me lees Nehemías 3, 25 y 26, pero no sé si tiene un micrófono. Si me hacen favor. Nehemías 3, 25 y 26. Balak, hijo de Usai, hizo reparaciones frente al ángulo y la torre que sobresale de la casa alta del rey, que está junto al atrio de la guardia. Después de él hizo reparaciones Padais, hijo de Fadis,
Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Hasta la puerta de las aguas. Es la siguiente puerta que vamos a ver. La puerta de las aguas significa, a ver, si alguien de los que están acá me puede decir qué significado tiene la puerta de las aguas en nuestra vida. A ver, si hay, ¿qué se les viene a la mente al oír la puerta de las aguas? Aunque se equivoque, no importa, aquí voy a decir yo. Siento que es, bueno, para mí sería la lectura que tengo yo diariamente en la Biblia, porque para mí la Biblia es como manantiales de agua. Entonces sería la puerta de las aguas, para mí la lectura personal. Ahí está, cabal. La puerta de las aguas es la restauración de amor por la palabra de Dios. Cuando se reunieron en la plaza, Esdras, ¿se recuerdan de Esdras? Esdras era un escriba en la Biblia. Esdras les explicaba el libro de la ley, que es la Biblia. Todos ponían atención y lo podían entender. Dice cuando Esdras se paraba a leer la Biblia que todos se ponían de pie. Imagínense qué respeto había en aquel tiempo por la palabra. No es que ahora ya no haya, pero ahorita de pie, mantener a una congregación leyendo la Biblia, dice ahí que lo leían hasta la noche. O sea, que leían la palabra, así como una reverencia, que muchas veces se ha perdido. Cristo santifica a la iglesia purificándola en el lavamiento de la palabra, según la Biblia nos dice en Efesios 5:26. Esta puerta fue reconstruida por Pedaías. Pedaías significa Jehová rescatado, con los servidores del templo que vivían en Ofel, que significa colina. Entonces vemos cómo es muy importante como escuela profética, como gente profética, pueblo profético, como una ciudad profética, que amemos la palabra. Que no solo la leamos por leer o porque hay que hacerlo, porque soy servidor o porque la Biblia, es bueno leerla, no. Debemos de amarla. Muchas veces nosotros no la leemos porque no la entendemos. Y yo creo que ninguno de los que estamos acá la entendemos al 100%. Pero la Biblia, como no es un libro humano, sino es un libro que aunque lo escribieron humanos, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces es un libro que nos da vida. Este es el manual de vida de todo cristiano. Cuando una persona que profetiza, que ve visiones, que tiene sueños, que percibe el ambiente espiritual, no lee la Biblia, ¿qué piensan ustedes en qué peligra? Porque de todos modos sigue teniendo los dones. Lo único que no lee la Biblia. ¿En qué peligra? Creo que viene a ser como simple. Para mí creo que es una persona simple, en la cual toda corriente es fácil moverlo, porque no tiene un fundamento, no tiene una verdad en qué basarse. Aunque siga teniendo dones. Exacto. Y como dice Ali, se convierte en un adivino. Ahí estás. A eso quería llegar. Cuando una persona tiene muchos sueños de parte de Dios, sueña y las cosas suceden, mira visiones, tiene muy fácil el discernimiento espiritual, esa es una persona profética. De eso se trata esta escuela, de la gente profética. Pero cuando no tiene restaurada la puerta de las aguas adentro, que es el amor por la palabra, fácilmente adivina y no habla la base de la palabra. Y la Biblia dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, es la Biblia. Si yo profetizo y lo que profetizo no se encuentra aquí, en ningún lado, o no tiene una base bíblica o un ejemplo bíblico, yo puedo estar adivinando. Y puede que eso suceda y que sí le atine a lo que estoy diciendo, pero la base o el espíritu no va a llevar el espíritu profético, puede llevar el espíritu de una pitonisa. Y no necesariamente hay que ser mujer. El espíritu de pitonisa es el espíritu de una divina, que lo que te hace es verte a los ojos, leerte la mano, leerte el cigarro, leerte el café, leerte el puro, leerte lo que sea, leerte la vida misma, pero no tiene base bíblica. Y si no tiene base bíblica, hay que dudar de esa palabra o podemos tener la autoridad de no recibirla.
porque nos puede venir a envolver en un espíritu de adivinación. Por ejemplo, alguien que me dé un ejemplo de una pitonisa que decía cosas atinadas en la Biblia, pero era pitonisa. Lo he dicho muchos ejemplos, pero muchas veces, pero hoy quiero que de ustedes salga un ejemplo, hombre o mujer, pero que diga cosas que eran ciertas, mas no de Dios. ¿No? No me acuerdo muy bien el nombre, pero de aquella niña que le salía al encuentro de los apóstoles, que decían son apóstoles del Dios Altísimo. Entonces no sé si es Pablo o Pedro, pero le dice que en ella había un espíritu de adivinación prácticamente. No estaba diciendo mentiras, estaba diciendo verdades, pero eso. Ahí está, ¿sí? Hechos 16:16. Vámonos con ella, a conocerla. Vámonos a ver qué andaba haciendo ella. Y así como ella andan miles y miles de jóvenes. Dice, Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, aquí iba Pablo y Silas, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Por qué sería que daba ganancias? Porque le atinaba. Un adivino que no le salga cierto nada, no va a darle ganancia y si cobra nadie le va a pagar o no la vuelven a visitar. O sea que esta muchacha tenía un espíritu que le hacía adivinar. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. O sea, no andaba diciendo cosas aparentemente satánicas, ¿no? Quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto, dice, lo hacía por muchos días. No lo hizo solo una vez, ella lo siguió. Si lo seguía significa que se congregaba con ellos. Entonces hay personas que se congregan en una iglesia sabiendo que están siguiendo a la persona de Dios, al hombre o la mujer de Dios, sabiendo que son siervos del Dios Altísimo, porque ¿quién se los dice? El espíritu de adivinación. Te dice, ¿estás en un lugar donde hay cosas de Dios? Y se queda la persona, porque ahí dice que ahí se quedó con ellos y lo seguía y lo seguía. Entonces se congregaba con ellos. En muchas congregaciones hay personas que tienden a tener espíritu de adivinación. A veces ellas lo saben que lo tienen y a veces no lo saben. Solamente reciben información y van con los pastores. Pastor, yo tuve una visión y recibí esto, esto y esto. Y mire, y al pastor le va a parecer bueno porque no es mentira. Es algo que le va a ayudar. Y está diciendo cosas que sí son ciertas. Pero no nos podemos confiar en lo que digan, sino, por ejemplo, esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Ahí no se le notaba que no leía Biblia. ¿Quién le iba a notar que no leía Biblia si andaba diciendo verdades? Hasta decía palabras cristianas, ¿verdad? Porque decía, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oía yo la vez pasada a un apóstol decir, ya quisiéramos unas cuantas pitonizas así en la iglesia, porque a veces ni las verdaderas se levantan y se levantan más las que no son, y andan hablando verdades, y andan y cerca de los pastores, porque se acercan a los pastores, se acercan a los ministros, pero este tipo de personas que se mueven en espíritu de adivinación no tienen restaurada la puerta de las aguas, porque si se venía y se sentaba con ella y le preguntaban doctrina, ella solo tenía un don y miraba y eso decía, y con eso se escuda mucha gente. Entonces puede ser incluso que el Señor a veces nos dé palabra, pero no hemos estado leyendo Biblia, o nos dé una visión o un sueño, y no hemos estado leyendo Biblia. Entonces dice uno, ¿de qué fuente me están dando esto? Uno mismo se debería de poner en observación y decir, Dios mío, si yo no he ido a la fuente en estos últimos días, ¿de dónde me vino esta información? No necesariamente va a venir del diablo, pero
es mejor tener restaurada la puerta de las aguas, porque si yo tengo restaurado el amor por la palabra, yo voy a leer la palabra no para saber más, sino porque amo la palabra. Entonces voy a leer aunque no entienda, voy a estar, ay Dios, saber qué significa esto, pero qué lindo. O sea, va a estar uno ahí como amando algo que no entiende. Esto es como en cualquier lugar se dijera qué ridículo, estar leyendo algo que no entiende. Yo tengo que entender antes para amar eso. En el Señor es diferente, en el Señor primero se ama y Él manda ángeles a que te expliquen la palabra. A veces no te la explica en el momento que la estás leyendo, pero sí te está observando y te dice, está obedeciendo con leer, aunque no entiende nada. Y estaba de cabecear encima y no sabes si ya leyó ese versículo o lo vuelve a leer, porque a veces a uno le pasa, está muy cansado, pero ama leer. Y acabas de pasar por ahí y decís, pues ya lo acaba de leer. O sea, uno bien, pero está obedeciendo. Eso lo miran los ángeles. Observan que estamos obedeciendo y dirán, en su momento se lo vamos a explicar. De ahí a veces uno está en alguna prédica o en algún lugar y oye uno el mismo versículo, pero te pasan toda la explicación y uno, ya entendí lo que leí aquella vez. Y te lo explican también, pero ¿por qué? Porque la puerta de las aguas la tenemos edificada. Esta puerta de las aguas se nos viene abajo por muchas cosas. ¿Por qué una persona que profetiza, después de leer tanta palabra, de repente ya no le dan ganas de leer y ya no le interesa? ¿Alguna aportación? ¿Qué podrá ser algo que nos aleje de leer? Bueno, creo que lo primero son los afanes de esta tierra, las preocupaciones, el desánimo. Cuando estás desanimada, realmente ni siquiera quieres abrir la Biblia, porque en ese momento tal vez la consideras, ¿para qué si estoy mal? Entonces, creo que lo más fácil cuando estás así es que te alejas de Dios, cuando debería de ser al revés. Pero una de las causas es el desánimo. El desánimo incluye también frustración. Cuando te frustra algo y decís, pues sin tanta Biblia y todos modos. O mira uno a alguien que lo admira por leer la Biblia y de repente esa persona te falla y se te viene abajo toda la imagen que te tenías y decís, si así está él que leía Biblia, ay Dios, mejor la cierro y la guardo por ahí, prefiero leer vanidades que leer la Biblia. Entonces, muchas veces no leemos, ya no la amamos porque nos frustra la gente que la lee y no cambia. O nos frustra y nos desanima cosas que nos suceden leyendo la Biblia. La Biblia no va a ser un amuleto. Yo les enseñaba hace muchas escuelas atrás que mucha gente que va a la iglesia usa la Biblia como un amuleto porque creen que físicamente el libro los va a proteger y tienen su libro abierto en Salmo o en Proverbio o en una escritura y a veces hasta una veladora le tienen porque creen que la Biblia en sí es un libro mágico, saber qué, y no es así, es un libro de vida. Y más que tenerlo físicamente, aunque sí hay que tener Biblias de todas las, yo les aconsejaría, de todas las versiones que hay, más que esto, amarla en mi corazón. Escribirla aquí adentro y amarla, porque la Biblia tiene escrito el tiempo final y el tiempo final ya es. Ya está pasando, ya pasó todo lo que la Biblia decía que tenía que pasar antes que viniera el fin. O sea que en cualquier momento viene el fin. Pero cuando venga el fin, otra de las señales es que no van a permitir, uno, que se reúnan en iglesias, porque va a empezar, ya empezó en otros países la persecución. El que te reúnas en tu iglesia ya es un privilegio. Y dos, que te dejen leer, que te dejen tener Biblia. Va a venir el tiempo en el que las Biblias las van a empezar a recoger. Las autoridades ya no van a querer Biblias. Hay países donde llegas y no te permiten entrar Biblia, te la quitan. ¿Y cómo va uno a evangelizar o a predicar? Como que lleva en su corazón, no dejan leer Biblia, no leerla, tenerla, las quitan. Yo miraba un video de lo que va a suceder después que el Señor venga, según lo que la Biblia dice, y había alguien con un pedazo de hoja de Biblia guardadito, porque ya no podía tener Biblia, y con ese pedazo se alimentaba.
Entonces ahorita que tenemos todavía permiso, que no nos dejan, que la policía por lo menos no nos quita la Biblia al ir a la iglesia, la deberíamos de comer, no la deberíamos de comer toda. Dice la Biblia que busquemos la sabiduría como si buscáramos la plata y el oro. ¿Y cómo busca uno la plata y el oro? Con afán, porque va uno a ver dónde consigue pisto, ¿va? ¿Dónde consigo un trabajo, conexiones? ¿En dónde hago este negocio, hago esto? Así deberíamos buscar la sabiduría. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? En la Biblia. Mientras más leo la Biblia, sobre todo el libro de Proverbios, yo voy a tener más inteligencia. A veces en la vida nos va mal porque no tenemos sabiduría y nos quedamos lamentando en vez de ir a la fuente de la sabiduría, que es la Biblia. Entonces la puerta de las aguas se tiene que edificar y restaurar volviendo a amar la palabra, volviendo a llorar sobre la palabra, volviendo a decir, el Salmo 119 es un poema dedicado a la palabra. Si ustedes ven el Salmo 119 en la Biblia, es el capítulo más largo que hay en la Biblia. Y es un poema dedicado a la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra. O dice, hay tantos dichos que dicen en el Salmo 119 de cómo no nos iría mal en la vida si guardáramos la palabra. Guardar no es irla a encajonar, guardar es leerla y procurar vivir un versículo aunque sea cada día. No todo a la vez porque nos ponemos metas demasiado altas que después no podemos cumplir. Un versículo, aunque leamos 5 capítulos al día, pero vivamos un poquito. Si entre todos los capítulos que leímos lo único que entendí es que debo perdonar, eso debo empezar a hacer. Eso se llama vivir la palabra. Entonces la puerta de las aguas, todo aquel que es profeta, bajo la unción, bajo el don o bajo el oficio, tiene que tener amor por la palabra. ¿A qué profeta le dijeron antes de su ministerio, cómete el rollo y al principio te va a ser amargo, pero después te va a ser dulce como la miel? ¿A quién? A ver. ¿A quién? ¿A Ezequiel? Después de estar, después de una reunión ahí, al profeta Ezequiel. Y nosotros vemos el profeta Ezequiel cuando lo lean. ¡Ja! Profeta que vio la gloria de Dios palpable, que él miraba las naves cuando bajaban del cielo. Y todos queremos ver eso, pero nadie quiere comerse el rollo como le dijeron a él. Y antes no era Biblia así empastadita y bonita. Antes eran unos rollos así. Y el Señor le dijo a él, Ezequiel, cómete el rollo. Él tuvo que empezar a destapar ese rollo y empezar a leer y leer y leer. Por eso los profetas son famosos por saber Biblia. No el famoso malo, sino es como una virtud de un profeta, conocer Biblia. Un profeta que solo profetiza de lo que hay en su corazón, de lo que piensa o de la sospecha que tiene, está sospechoso, porque no tiene Biblia. Muchas veces se nos ha malinformado a los profetas. Yo he oído que cuando hablan de un profeta dicen, cuando venga aquel porque es profeta, ahí van a ver que solo hace un gran relajo y ministra pero no predica. Y eso a mí me ha dolido porque, ¿cómo así? Un profeta tiene que saber predicar, tiene que saber enseñar la palabra, tiene que trazarla y dejar huellas. Si solo vengo a hacer las loqueras de un profeta pero sin dejar una enseñanza, eso sería otra cosa, pero yo creo que no todos somos así. El profeta tiene que siempre ser un maestro y dejar enseñanza y que la palabra quede como grabada en el corazón de la gente. Bueno, esa es la puerta de las aguas. Nehemías 3:28. Vamos a ver la otra puerta que se tiene que restaurar. Si la tienen ahí. Nehemías 3:28. Más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones, cada uno frente a su casa. Ahí está, la siguiente puerta, la puerta de los caballos. Es la restauración de la valentía, de la fuerza espiritual, de la guerra espiritual que tenemos que tener como profetas.
Un profeta que no sabe tener fuerza espiritual, que no sabe pelear en un combate espiritual, no tiene restaurada la puerta de los caballos. Los caballos simbolizan fuerza y guerra, simbolizan así un nivel de guerra. Vemos que los guerreros llevaban varios niveles. Habían guerreros que iban a pie, pero hay guerreros que van a caballo. Los guerreros que van a caballo van más veloces y llevan otro tipo de armas. En cualquier película se mira. En el espíritu es igual. Cuando un profeta se sube a un caballo, va con más velocidad y va con más valentía, porque porta la bandera de la tribu que pertenece. Y cuando vas a caballo, no solo peleas con espada, ni con uno más pequeño, no me recuerdo cómo se llama. Sí, con una daga, porque eso es personal. Cuando vas a caballo vas con lanza. Y entonces de lejos lanzas y no permites que se acerque el enemigo, porque ni siquiera te tiene que botar del caballo. El ir a caballo es un nivel de guerra espiritual. La puerta de los caballos habla de que nuestra valentía tiene que permanecer para guerrear. A todo aquel profeta se le va a manifestar guerra espiritual, quiera o no lo quiera, lo esté buscando o no lo esté buscando. Le van a salir al encuentro potestades, porque un profeta lleva la voz de Dios, lleva la presencia santa, y del otro lado también hay jerarquías espirituales que son del lado de las tinieblas, pero van como de la mano con el profeta, entonces siempre va a tener que combatir. Cuando el sacerdote Joiada, dice aquí, que llevó al rey Josías para ser reconocido por el pueblo, se levantó contra ellos Atalía, pero fue por el valor de muchos de ellos que el rey fue puesto en un lugar que le correspondía. Fueron los sacerdotes los que restauraron esta puerta porque vivían en ese sector. Cuando nosotros edificamos la puerta de los caballos por dentro, tenemos el valor de salir a guerra espiritual. La guerra espiritual nos va a perseguir estando dormidos, despiertos, trabajando en la iglesia, fuera de la iglesia, donde andemos. La guerra espiritual no solo va a estar enfocada cuando vengas a la iglesia y vas a ver, no, la guerra espiritual nos va a seguir en todos lados. Si, como me decía alguien, yo profetizo, pero conmigo no va la guerra, ni el pelear con demonios, ni nada de eso. Es que eso va incluido en el paquete, no le preguntan a uno, a ver, ¿qué especialidad va a querer cuando profetice? A uno le incluyen todo el paquete, y entre el paquete va guerra espiritual. ¿Por qué? ¿A qué profeta? Hoy vengo a la preguntona, pero es que quiero saber cómo están de conocer profetas. ¿A qué profeta cuando lo llaman, él no muy quería ser profeta y lo llaman desde niño? Y le dice, no digas que eres niño, y cuando él, medio acepta el llamado, le dicen 4 cosas que son los niveles de guerra espiritual que un profeta debe tener. A Jeremías le dice que debe destruir, arrancar, plantar y edificar. Exacto. Son 4 niveles de guerra. Primero, esta puerta de los caballos la tengo que edificar teniendo guerra espiritual contra mis propios enemigos internos, lo que hablábamos ayer. Se nos van a levantar fieras, pero contra nosotros mismos, que puede ser el odio, la falta de perdón, la ira, ¿qué más vimos? Frustraciones, muchas cosas que uno lleva por dentro, pero son tus propios enemigos que ahí van contigo a donde quiera que vayas. No tienen necesidad, ay, es que me salió al encuentro un gran demonio. No sé, adentro lo llevo, a donde yo vaya. Aquí va, come conmigo, duerme, se levanta y no me deja avanzar en la vida. Entonces la puerta de los caballos es para restaurar dentro de mí la valentía de poder enfrentarlo y sacarlo de mi vida, yo misma. A veces solo tenemos que ir y pedir que nos ayuden a orar porque voy a ir a pelear contra mi propio enemigo. No, a veces no tenemos que meter a nadie en nuestra guerra porque es mía. Y yo tengo que enfrentarla y eso me va a hacer más fuerte. Tengo que venir y enfrentarme a mis propios monstruos, a mis propios enemigos, a mis propios osos, leones, a mis propias fieras, que a veces las andamos, va de guardar y va de esconder, y va de verle a todo el mundo sus fieras. Ay, la voz, qué feo, porque andas así, que no sé qué, y las de nosotros son peores.
Pero eso, cuando uno restaura la puerta de los caballos, te da la capacidad espiritual para montarte en tu caballo espiritual y enfrentar. Y dentro de ti decir, bueno, ¿quién es el que me está aquí molestando? No hay modo que me dejes en paz. Y tal vez va a salir el orgullo. Yo soy, porque no te, aquí hoy en el nombre de Jesús te desautorizo. ¿Y quién más está aquí adentro? Uno mismo se puede autoministrar, autoliderar y echar fuera todo enemigo que uno tenga. La falta de perdón es uno bien grande, porque eso te convierte en orgulloso y a la vez te hace sentir víctima. Porque cuando uno no perdona dice, ay no, yo soy la pobrecita, ¿verdad? Él es el malo. No, aquí es humildad. ¿Qué otra fiera nos puede interferir nuestro fluir en Dios? Estoy pensando en falta de perdón, el menosprecio es un gran gigante que uno lleva adentro. El menosprecio va también con el orgullo, porque la gente que se siente menos, como es tan poco lo que se siente, tiene que creerse por algo. Y tiene que andar llamando la atención por algo. Y muchas veces cuando uno va y ministra a alguien y lo lidera, ¿por qué le están ministrando su estima si él es el más creído? Pues por eso, porque se cree lo que no es. Entonces, la puerta de los caballos significa restaurar mi fuerza espiritual para vencer mis propios enemigos. Definitivamente, ya haber sido los míos, ayuda a todos los demás a vencerlos, se los reconozco y digo, vení para acá, tú estás batallando con esto, no te va a dejar en paz, te va a llevar a la muerte, te va a destruir, vení, vamos a orar por eso. Pero yo ya tengo más como solvencia porque ya maté los míos. Pero a veces ni he matado a los míos, mucho menos puedo con los de los demás. Tenemos primero que enfrentar nuestros propios enemigos y aparte que esos enemigos van a caballo, van más rápido. Y yo a pie tengo que montarme en caballo y alcanzarlos a ese nivel. La puerta oriental es la siguiente puerta, es Nehemías 3:29. Después de ellos, Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa, y tras él hizo reparaciones Semanaís, hijo de Secanaís, portero de las puertas orientales. Ahí está. La puerta oriental. ¿Alguien me puede decir qué se le imagina o qué piensa o qué sospecha que es la puerta oriental? Primero ella tiene su consejo privado. Creo que es donde sale el sol y es donde de ahí proviene la presencia de Dios. Ajá. ¿Y cómo se restauraría esa puerta o cómo se pierde uno eso? Pues yendo, supuestamente descuidando tu relación con Dios y no yendo así que a la fuente de todo, no buscando su rostro, como decía David, temprano te buscaré. Amén. Una de las cosas es lo que dijiste, buscar la presencia de Dios. Por la puerta oriental viene la presencia de Dios, por la puerta del oriente. La puerta del oriente es una dimensión espiritual, no es de que vayamos físicamente al oriente a buscar una puerta. Por la puerta del oriente tiene que volver a entrar el Señor, pero ya como el Rey de Gloria. Por esa puerta entró y se cerró y no se va a volver a abrir hasta que Él vuelva a entrar. Por eso de esa puerta viene la presencia. Pero en este caso también significa restaurar las ofrendas a Dios. Imagínense, ¿qué tiene que ver una puerta oriental con ofrendas si es presencia? Pues por lo mismo. El rey Ezequías designó para que cuidasen de las ofrendas, ¿sí? Aportación o duda. Yo tengo una pregunta. Ajá. En la palabra dice que Dios es el sol de justicia. ¿Eso también tendría que ver con esa puerta? También el sol de justicia. Es que por ahí entra presencia, justicia y por lo mismo se restauran las ofrendas a Dios. Porque las ofrendas no solo es lo que uno piensa, dinero. Hay 16 tipos de ofrendas. Yo creo que hay más. Yo 16 he estudiado, pero hay más. Pero esta puerta es la que por haber restaurado la justicia y la presencia, me voy a ofrendar totalmente a Dios. ¿Porque alguien me lo dijo? No, se restauró dentro de mí la puerta oriental. El rey Ezequías dice acá que designó para que cuidasen de las ofrendas voluntarias a Dios y de las cosas más sagradas, a un levita que se llamaba Coré.
Y también cuando David designó a los levitas para custodiar las puertas, estableció a Selemías, que significa reparado por Dios, imagínense. La restauración de esta puerta la hizo Semaías, que significa Dios ha oído. Entonces la puerta oriental significa restaurar la presencia completa y la justicia conmigo, de tal manera que donde se nota que estoy restaurado con la presencia, en ofrendarme, voluntariamente, no porque alguien me diga. Y si me ofrendo yo, ofrendo todo lo que tengo. Bienes, dinero pasa a ser algo mínimo cuando alguien es ofrenda voluntaria a Él. Ofrenda tiempo, ofrenda recursos, ofrenda ideas, ofrenda todo, ofrenda su vida misma. Cuando lo invitan a predicar, paga por ir a predicar, o sea, ya es una ofrenda. ¿Por qué hay personas que son así? Porque tienen restaurada la puerta oriental dentro de ellos. Entonces, por la puerta oriental entra y sale la presencia del Señor. Tal vez otra persona no tiene de la misma manera la presencia y no se puede ni orar ni decir solo, bueno, ahora que yo lo tengo, te pongo manos y ya. No, esto significa, esto tiene que, dice que el que restauró esta puerta se llamaba Semaías, y Semaías significa Dios ha oído. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pedir que se me restaure esta puerta. Si me cuesta ofrendar mi vida, si me cuesta ofrendar mis bienes, si me cuesta ofrendarme a mí mismo, no tengo restaurada la puerta oriental. ¿Qué tengo que hacer? Pedir al cielo, al Señor, que por favor me la restaure. Otra puerta, Nehemías 3:31. Veamos aquí. Después de él, Malquías, uno de los Orfebres. hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. Ahí está. Esta puerta se le llama puerta de la inspección o de juicio. En otras versiones dice juicio. Es la restauración de los juicios en la iglesia. Existen juicios parciales para esta época, como la Santa Cena. Por eso nosotros domingo a domingo, solo el domingo pasado no la tuvimos, pero tenemos Santas Cenas porque necesitamos tener un juicio personal de lo que ha sucedido en la semana en mi vida. Si en la semana yo he estado haciendo cosas que no le agradan a Dios, ¿dónde voy a ir a tener un juicio? No espero que se me junte todo e ir al juicio, al final. No, prefiero ir saldando cuentas, ir perdonando, cambiando. Para eso la Santa Cena es un juicio pequeño, que lo debiéramos hacer más seguido. Y no hay que dejar fuera a nadie de este juicio, de la Santa Cena. No poner tanto requisito, sino todo aquel que venga y se quiera poner a cuentas, ahí está la Santa Cena. Esto es una de los juicios parciales de esta época, un juicio y juicios finales donde se establecerá el lugar definitivo donde todos iremos por la eternidad. Esta puerta del juicio, puerta de la inspección, dice lo mismo, viene un inspector, viene a vernos de adentro cómo estamos. Muchas veces hay personas que le dicen es la voz de conciencia la que no te deja tranquilo. No solo es la conciencia, es la puerta del juicio que hace que el juez justo salga dentro de ti y te diga, no, acabas de responder algo que no es correcto. Eso que hiciste no estuvo bien. De la forma en que le hablaste no estuvo correcta. Y uno debiera todas las noches, al acostarse, hacerse un juicio pequeño de lo que hubo en el día. Cómo contestaste, cómo actuaste, qué pensaste, qué intención tuviste. Porque si vas y te pones a cuentas esa noche, no te son contados esos pecados. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo restaurada la puerta del juicio o de la inspección, el inspector dentro de mí me sale a decir, hoy estuviste mal en tal cosa. Di tu intención, y tu intención no era hacer esto. Y uno dentro de uno, si uno va, la voz de la conciencia. Pero sí es cierto, hay un inspector dentro de uno cuando uno tiene esta puerta abierta. Ahora, cuando esta puerta ya no está, ¿quién te dice lo malo y lo bueno? No hay quien te diga dentro de ti, acabas de cometer una injusticia. No, devolvé todo el vuelto. O hiciste tal cosa, no le contestaste bien. Todo eso ya no nos lo dice ningún inspector,
porque la puerta está destruida. Por eso hay que pedir que nos la edifiquen, para que haya una voz interna que nos diga las cosas que son correctas y las que no son correctas. Eso nos hace mantener un termómetro de humildad, porque cuando yo acabo de portarme mal con alguien y esta voz del inspector sale dentro de mí y me acaba de decir, por ejemplo, no estuvo correcto lo que le dijiste, la hiciste sentir muy mal. Uno no está tranquilo hasta que llamas a la persona y le decís, perdóname, no te tuve que haber hablado así, perdóname, estaba muy cargada, muy estresada, perdóname. Pero en ese momento saldaste juicio, saldaste, porque después todas esas cosas pequeñas que hacemos nos son contadas al final del tiempo. Entonces debiéramos de pedirle al Señor que restaure la puerta del juicio. Nos quedan solo 2 puertas. Nehemías 8:16, hasta el capítulo 8. Vámonos. Nehemías 8:16. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terreno, terrado. Dice, el pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron los tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Ahí está, la puerta de Efraín. Esa es la otra puerta que vamos a edificar. Es la restauración del amor. Algunos estudiosos dicen que frente a esta puerta ocurrió la crucifixión de Jesucristo. Nadie tiene mayor estima que ponga uno su vida por sus amigos, según Juan 15:13. De la puerta de Efraín, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda qué significa el nombre Efraín? Doblemente fructífero, eso significa el nombre Efraín. No se menciona quiénes lo restauraron, posiblemente porque para dar fruto es necesario que estemos cerca de Cristo. El orden del amor es primero amar a Dios sobre todas las cosas. Miremos el orden de la prioridad. Mi primera línea directa es amarlo primero a Él. Después, amarme a mí misma. Si no, no puedo amar a nadie más. Después de amarme mucho a mí misma, como Dios me ama, verme el valor, verme mis cosas buenas, lo malo y con todo, aceptarme y recibirme. Entonces yo ya puedo amar a mi cónyuge, a mis hijos, familiares y demás. Pero de ahí, muchas veces tenemos al revés, queremos amar a todo el mundo y nosotros no nos amamos. Esta puerta se tiene que restaurar, la puerta de Efraín, amándonos a nosotros primero. Bueno, primero a Dios, pero después a mí misma. Si yo misma no me amo, no me echo porras, no me abrazo, no me consuelo, no me regalo cosas, no me consiento, ¿cómo voy a brindarle amor a la gente? Va a ser algo tan falso, porque yo no tengo de dónde dar y yo no doy lo que no tenga. Primero tengo que decirle al Señor, restáurame la puerta de Efraín, que es una puerta de dar mucho fruto, pero el primer fruto es amor. Muchas veces queremos llegar y ayudar a todo el mundo porque hay una bondad que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero no tenemos amor. Y cuando nos toca que nos dé algo, alguien algo, yo no tengan pena, coman ustedes. Y a veces no es amabilidad, es porque no me amo lo suficiente como para cuidarme. No, denle ustedes, yo estoy tranquilo acá. Y las tripas van a tronar a veces, ¿verdad? Porque a veces no nos amamos lo suficiente. ¿Cómo vamos a amar a un hijo? Va a llegar a un nivel donde nosotros ya no sabemos ni cómo amar a nadie, no podemos dar nada, los matrimonios se vienen al suelo, las parejas se disuelven, nada nos resulta bien. ¿Por qué? Falta de amor en mi vida misma, para mí misma. Entonces la puerta de Efraín me restaura el amor hacia Dios y hacia mí. Hay empresas en otros países donde tienen terapias de amor, terapias para que los gerentes les vaya bien y que las empresas crezcan. Y saben que las terapias no son seminarios de nada de universitario, sino son terapias de amarse. ¿Y cómo? Leía yo que se ponen a abrazarse a ellos mismos. Se oye tan ridículo. Y ver a aquellos viejones abrazándose, ellos mismos no hayan cómo hacer, porque se miran ridículos, ¿va? Abrácese a sí mismo, y hay unos que ni los brazos le dan para abrazarse. Dígase cosas bonitas, o mírese al espejo y hay uno ni se quiere ver. Personas que ya son grandes de edad, exitosos en empresas, pero no tienen valor hacia ellos mismos.
mejor si nadie los toma en cuenta y que todo el mundo le vaya bien menos a ellos. Eso no está correcto. Esta puerta se tiene que restaurar. Y para yo poder profetizar en el nombre del Señor, tengo que tener yo también una estima personal y saber cómo me amo yo. Bueno, algunos se pasan de amor hacia sí mismos, ahí eso es otro extremo también. Se aman tanto. ¿Cómo se llama ese complejo? Hay un complejo que de Narciso. También es el de Edipo. El de Edipo. Narcisismo. Que se ama mucho. Ese es otro problema. Sí, porque hay unos que no se pueden ni ver en un espejo y hay otros que solo viéndose se mantienen enamorados de ellos mismos. Nadie es tan perfecto como ellos. O sea, son dos cosas opuestas. Y la última puerta es Segunda de Crónicas 25-23. Si me ayudan a ir rapidito. Segunda Crónicas 25, versículo 23. Dice, entonces Joás, rey de Israel, capturó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo de 180 metros. Ahí está. La última puerta es la puerta del ángulo. En otras versiones dice la puerta de la esquina. Otros piensan que es la puerta negra, pero no. Es la puerta del ángulo o la puerta de la esquina. Esta es la última puerta. Esta puerta significa restaurar la unidad. De la tsunamita se dice que danza en medio de dos campamentos. Es unidad, un Mahanaim. Cristo vino a derribar la pared intermedia que había entre los dos pueblos, los judíos y los gentiles, que se acuerdan que antes ellos no podían estar juntos. Los judíos y los gentiles no podían, por eso Él vino, derribó la pared y los unió. Jesucristo vino a edificar la puerta del ángulo dentro de nosotros, porque Él es la piedra del ángulo también. Él viene a unir, el ángulo une las esquinas que no se pueden ver, ni tocar, ni chocar, ni nada, no quieren saber nadie. Jesucristo se pone en medio y por medio de Él se unen. Cuando yo tengo esta puerta unida, yo voy en medio de gente que no se puede ni ver, cuando cientos están hablando por mí o por ti, cuando tienes esta puerta restaurada. Y en el mover profético es bien importante que seamos puerta de ángulo, no puerta de, ¿cómo se llama? Cuando uno siembra discordia, de cizaña. Que cuando lleguemos a un lugar, al contrario, en vez de los que estaban medio unidos, ya no se pueden ni ver. Eso es peligroso. Cuando un profeta llega a un lugar, debe sembrar unidad, debe ser ángulo, para que los que estaban viendo para allá y aquel viendo para allá, volteen a verse, porque hay alguien que une y derriba paredes de división. Por ejemplo, Adán y Eva, en la Biblia se menciona del Señor Jesucristo, que es reconocido como la piedra del ángulo, es decir, aquella piedra que sellaba la construcción. Entonces todo va a ser como perfecto cuando en mi ministerio profético, o en el ministerio que tú tengas, haya unidad. Y no vengas solo a hablar de lo que Dios te da a ti, sino escuchar al otro, escuchar a la otra persona, escuchar y unirlos a todos, que realmente todos venimos a ser hijos de Dios. Entonces no podemos decir que yo soy mejor porque tengo tal cosa, aquel no es tan bueno porque no tiene no sé qué. Tenemos que unir en vez de dividir. Y esa se llama puerta del ángulo o puerta de la esquina. Antes de reedificar todas estas puertas que hablamos, Nehemías hizo una supervisión, pero no de todas las puertas, sino de las que era necesario supervisar, porque él evaluaba la ciudad para ver si había quedado bien. Y la primera puerta que él fue a ver si quedó bien fue la del valle, y la segunda puerta que él visitó fue la del Muladar. La tercera fue la de la fuente y regresó de nuevo a la puerta del valle. Es necesario que se evaluaran las pruebas en las que estaban, conocer la situación que tenían por medio de la administración y que fueran llenos del Espíritu Santo. Pero nuevamente tenían que regresar a tener otra prueba. No les hice relajo ahorita con eso, pero es necesario que la puerta del valle, que era la puerta de los problemas o de las tribulaciones, sea supervisada por el Señor. Siempre van a haber problemas en nuestra vida, aunque tengamos el ministerio más exitoso, van a haber siempre problemas.
Veamos a Ezequiel con un ministerio tremendo que tenía una visitación impresionante de ángeles, pero él amaba a su esposa de una manera tan fuerte que tal vez la idolatraba. Y la Biblia dice que el Señor se la quitó de golpe y le dijo: hoy te quito el deleite de tus ojos y no vayas a llorar por ella, ni hagas funeral, ni te pongas de luto. No lo dejó ni llorar, y él amaba a su esposa. Algunos al contrario dirán: te la mando, Señor, porque ya no la aguanto. Pero él no, él la amaba. Él sí lloró, bueno, no lloró porque no lo dejaron llorar, pero eso significa que el ministerio del profeta es un ministerio difícil. No es nada más de pedir: ay, yo quiero ser profeta, yo quisiera. No, si no viene de nacimiento, si no viene desde el vientre como Jeremías, mejor no nos metamos. Pedir la unción profética, eso sí, a toda carne, dice la Biblia en el libro de Joel, porque todos tenemos que tener el espíritu profético, pero ya como ministerio, solo si Dios te lo dio en la preexistencia. Entonces vamos a orar. No había duda, aportaciones, nada. Muy bien, vamos a orar para terminar hoy. Y pedirle al Señor que nos restaure y nos repare las puertas, todas estas puertas. Las puertas que no hablamos hoy fueron puertas que hablamos en los programas pasados, pero Nehemías tenía que ser el que reedificaba porque tenía el vino, tenía gozo. Una persona que no tenga gozo no puede reedificar a nadie ni a él mismo. Puedes nuevamente sintonizarnos todos los martes acá en www.dimension7.tv o puedes escribirnos por Facebook. Siempre estamos como Dimensión 7 y siempre estaremos para servirte. Si quieres escribirnos, aportar ideas, si quieres participar de este programa también, estamos aquí en tu programa, Escuela Profética Isacar. Que Dios te bendiga y nos vemos siempre el próximo martes a la misma hora y acá por Dimensión 7. Bendiciones. Padre de misericordias, hoy venimos, Señor, colocando todas estas puertas que vimos en el libro de Nehemías, sabiendo, Señor, que en nuestra vida se han quemado estas puertas. No siempre las tenemos bien, tenemos, Señor, quemada nuestra ciudad. Muchas veces, Señor, estas puertas se nos queman porque nos hemos acercado mucho a la prueba y la prueba a veces trae horno y el horno quema las puertas de nuestra ciudad. Ya no hay a veces amor por la palabra, a veces ya no tenemos la fuerza para pelear. Tantas puertas que vimos hoy, a veces ya no traemos unidad sino división. Tenemos a veces que tener la puerta restaurada del juicio todos los días para saber que todos los días tenemos que hacer un juicio de nuestra propia vida. Adonai Elohim.